Floricanto presenta. De la penitencia o de la reconciliación, pues se le domina porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre de que el hombre se había alejado del pecado. Se le domina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Precisamente, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia, dando a los apóstoles autoridad de perdonar los pecados. Recordemos que este domingo en el Evangelio salía pues esta cita bíblica: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan quedarán retenidos o atados. Otro texto muy importante que hay que tener presente pues es el siguiente: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, ya decíamos, quedarán perdonados. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, en el cielo lo considerará atado, y todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. Estas dos citas bíblicas las encontramos, una en Juan 20:23 y la otra en Mateo 18:18. El fundamento bíblico de este sacramento está en el poder que Cristo otorgó a los apóstoles y de manera especial a Pedro. Este principio fue admitido y aplicado desde el principio de tiempos apostólicos, pero las modalidades en su aplicación han variado mucho en el curso de los siglos. No siempre ha sido el sacramento de la reconciliación la forma como lo tenemos ahora. La centralidad y la esencia ahí están. En los primeros tiempos de la Iglesia fue casi universal la tendencia de rigorismo en el perdonar los pecados cometidos después del bautismo, ¿verdad? Se nos recuerda: hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin hacer nada a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no convivan más con él, para que se avergüence. Esta cita la encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 y 14. Notamos este texto que habla con autoridad, castigo y deseo de que el pecador se convierta. Por eso hablamos de una tendencia de rigorismo. Otra expulsión de la comunidad la encontramos en la primera carta a los Corintios. No tengan trato con los que viven en la inmoralidad sexual. Por supuesto que no hablaba de los que no son de la iglesia y que son inmorales, ávaros, ladrones o que adoran a los ídolos. De otra manera, ustedes tendrían que salir de este mundo. Solamente les escribía que ya no tuvieran más trato con quienes, llamándose hermanos, llegan a ser inmorales, ávaros, esclavos, ídolos, chismosos, borrachos o ladrones. En este caso, ni siquiera coman con ellos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo de 9 al 12. Cuando alguien pecaba de apostasía, de homicidio o de adulterio, se le imponía una penitencia pública, al fin de la cual se le daba la absolución de los pecados, o sea, que todos reconocieran que esta persona había pues ofendido a Dios y que pues tenía que cumplir esa penitencia pública. Esta absolución se podía recibir solamente una vez en la vida, ¿verdad? Para esta reconciliación parece indicar Pablo la imposición de manos. Timoteo no debe concederla a la ligera, es decir, a un pecador que no se ha convertido de veras, pues se haría en tal caso reo de pecados ajenos, ¿verdad? Aquí vemos cómo el carácter es precisamente, tiene que haber una conversión, ¿verdad? Tiene que haber precisamente una certeza de que ese pecador pues se va a arrepentir, va a cambiar. Con el pasar del tiempo fue imponiéndose una línea de más comprensión
Al mismo tiempo que se daba más oportunidad de recibir la absolución, aumentaba el deseo de manifestar más pecados para someterlos a la eficacia de la absolución. En el siglo II parece haberse opuesto en la Iglesia dos corrientes sobre este punto. Una que pretendía que las faltas graves de los bautizados, y especialmente los tres crímenes, idolatría, adulterio y de homicidio, no podían ser absueltos. Los culpables, aunque los lamentasen y los abjurasen, no tenían ninguna esperanza de reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Pero esta corriente rigorista, a la cual se adhieren más o menos grandes talentos como Tertuliano, Orígenes, Hipólito y los papas, en especial sin duda San Calixto, actuaron con menos rigor, más fieles a la verdad, a las enseñanzas de Cristo, que perdonó a la mujer adúltera y prometió el cielo a un bandido arrepentido. La Iglesia admitió así el principio de la penitencia. Su idea se formuló ya muy explícitamente en el Pastor de Hermas hacia el año 150, a finales del siglo II. Todo cristiano convicto de una falta grave estaba obligado a duros ejercicios y actos humillantes, hasta el día en que el obispo, por la imposición de manos, volvió a introducirlo en el número de los fieles. Había pues expiación pública de las faltas, perdón solemne con espíritu de fraternidad y de misericordia. Había en el sentido pleno del término penitencia, y al permitir así al hombre liberarse a sí mismo, al darle también la oportunidad de recobrar las fuerzas para el combate de la vida. El cristianismo instituyó un medio de renovación moral de capital importante. Después esto llevó naturalmente a una confesión privada y secreta, que es lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Ha tenido precisamente su evolución. Esta evolución del uso del sacramento de la penitencia llegó a ser como hoy lo practicamos, principalmente por influencia del monacato irlandés en el siglo VII. El Concilio de Letrán en el 1215 estableció que todos los fieles se confesaran por lo menos una vez al año con su propio sacerdote para recibir su absolución si han pecado gravemente. Recordemos que este es uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, confesarse por lo menos una vez al año, ¿verdad? Es lo que manda. Ya después entraremos precisamente en las otras cuestiones. Encuentro con la misericordia. Recibir el sacramento de la penitencia es encontrarse con la misericordia de Dios, de la cual todos tenemos grande necesidad. Se tiene miedo de recibir el sacramento de la reconciliación el que no conoce la misericordia de Dios o no quiere romper con el pecado. En muchas ocasiones algunas personas tenemos miedo de recibir este sacramento por dos motivos: por no saber de qué se trata el amor de Dios y no del castigo de Dios. Esto lo tenemos que tener muy claro. Acercarse al sacramento de la reconciliación es experimentar el amor de Dios. O por otra parte, sabiendo que no quieren llenarse de la misericordia divina por exigir esta renovación del hombre, o sea, por no querer dejar un pecado, por seguir empeñado en decir no quiero cambiar de esta situación. Toda la Sagrada Escritura da un testimonio claro y fuerte de esta misericordia de Dios. Por eso tenemos que tener claro que la misericordia de Dios pues es grande para con nosotros. Contrariamente a la expectativa de la gente, no hay perdón de los pecados de algunos que recurren a él para obtener la salud física. La misericordia del Señor nos anima a dos cosas: a no desconfiar nunca de su amor y a no hacer las paces con nuestros defectos, porque no se ajustan al amor de Dios. El Señor es compasivo y favorable, es lento para enojarse y generoso para perdonar. Hemos escuchado pues siempre esto en el Salmo 50, ¿verdad? Y en diversas partes de la Sagrada Escritura que nos recuerdan precisamente a Dios como Padre misericordioso. El Señor Jesús, en la encarnación de la misericordia de Dios, Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Son los pecadores a quienes vino a buscar. Como un pastor deja las 99 ovejas al seguro y va preocupado a buscar la oveja descarriada, así hace Él con el pecador. Pero el buen pastor no solo va a buscar a la oveja descarriada, sino que al encontrarla, pues hace fiesta. Dios se alegra cuando nosotros
nos acercamos a Él en esta libre voluntad de poder buscar el arrepentimiento. La más grave enfermedad del hombre es estar sumiso al pecado, sujeto al pecado. Cristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Y para que esta obra de misericordia continuara en favor de todos los hombres, dio Él mismo el poder a los apóstoles, ¿verdad? Por eso es que pues hoy seguimos ejerciendo pues este sacramento en nombre de Jesucristo. Jesús continúa perdonando a los pecadores que buscan el amor de Dios mediante su iglesia. Por eso dio a los apóstoles su poder. La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados y a quienes los libren de sus pecados quedarán pues perdonados, quedarán atados. ¿Cómo confesarnos? Para hacer una buena confesión se necesitan 6 cosas. Básico e importante, ¿verdad? Para saber pues cómo nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Primer paso, examen de conciencia. Ante todo es importante prepararse examinándose para poder decir al confesor los pecados que uno quiere que Dios los perdone. Básico e importante, poder hacer nuestro examen de conciencia en la lista de los mandamientos. ¿De qué manera yo he ofendido a Dios en estas circunstancias? Por eso, pues no es así tan fácil decir, bueno, pues a ver qué se me ocurre, qué le voy a decir al Padre, ¿no? O en algunas circunstancias, Padre, ayúdame. Pues es importante que nosotros sepamos y seamos responsables de nuestra propia vida, de nuestras propias acciones, y que podamos hacer este examen de conciencia, conscientes. Por eso, pues tenemos que pensar, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que para poder ser más conscientes de esto, es decir, a ver, ¿cuáles son mis pecados? Pues que podamos hacer examen de conciencia todas las noches antes de dormirnos. Y esto pues nos ayuda a analizar nuestro día, nuestros momentos, ¿verdad? En los que decimos, bueno, pues aquí caí en pecado, aquí ofendí a Dios, aquí no me esforcé, o aquí sí evité estas situaciones. Segundo paso, dolor de haber pecado. Uno de los elementos más importantes del sacramento de la penitencia es el sentir dolor, disgusto por haber profanado el amor de Dios en nuestra vida. Sin un sincero arrepentimiento no se da el sacramento y por lo tanto no se recibe el perdón. No podemos decir, pues es que me obligaron, o yo no quería, me dijeron que fuera. Pues no, ¿verdad? No es válido de esa manera, ¿verdad? Y en muchas ocasiones pues hay que decir al penitente, pues retírate, porque realmente no tienes la intención o no lo quieres hacer, ¿verdad? Y porque hay una libertad, ¿verdad? Consciente. Y dice, no me quiero arrepentir, no me voy a arrepentir. Bueno, pues no hay validez en ese momento, ¿verdad? Tercero, propósito de no volver a pecar. Se entiende de aquella cuestión de enmendar la voluntad deliberada y sería de no volver a pecar. Uno que está arrepentido, lógicamente no quiere volver a lo mismo. Muchos no se confiesan porque no quieren dejar los vicios o las ocasiones próximas de pecado. Decir, pues aquí estamos a gusto, voy a volver a caer, voy a volver a ofender a Dios, pues mejor no me acerco a confesarme. Y la confesión, ¿verdad? Es importante, la confesión de los pecados debe ser humilde y sincera, muy concreta, ¿verdad? Aquí yo creo que es importante aclarar esto. Una cosa es confesión y otra cosa es dirección espiritual, donde nosotros podemos platicar, ¿verdad? Toda la situación, todo el hecho, ¿verdad? Y bueno, pues esto nos lleva tiempo. A veces muchas personas, 5 minutitos, ¿no? Pues yo creo que 5 minutitos nuestra vida no se arregla. Es importante que nosotros podamos reconocer, sin historias, sin justificaciones, sin argumentos, esto. Es necesario que se digan todos los pecados graves que uno recuerda. No hay que esperar a que el sacerdote pregunte, pues la confesión
no debe ser un interrogatorio, sino una declaración espontánea de las propias miserias para que sean perdonadas. Los pecados leves pueden ser confesados, pero no es necesario, como sucede con los pecados graves, ¿verdad? Pecados veniales, pecados mortales. Por eso también es importante acercarnos al catecismo de la Iglesia, a ver cuáles son los pecados veniales, cómo se perdonan, cuáles son los pecados mortales, cómo se perdonan, de qué manera también yo hago mi examen de conciencia. Las personas que no puedan decir los pecados por algún impedimento, por enfermedad grave o porque se trata de un sordomudo, pueden confesarse manifestando de alguna manera que se es pecador y se está arrepentido. Y bueno, quinto paso, viene la absolución. Es el perdón otorgado por Dios por medio del sacerdote que, imponiendo las manos, dice: Dios Todopoderoso, que reconcilió al mundo consigo mediante la muerte y resurrección de Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, dice toda esta absolución. Amén. En el caso que el penitente autorice revelar algo que confesó al sacerdote, éste le pedirá que se lo diga luego fuera de la confesión. Si una persona no acude al sacramento con la intención de reconciliarse con Dios, sino de callar la boca al sacerdote, este no está obligado al secreto, porque no se trata de confesión, sino de trampa. Y después vendrá el cumplimiento de la penitencia. Después de escuchar la confesión, el sacerdote impone una penitencia. Esta no es para pagar la deuda que por nuestros pecados, porque sería imposible. De hecho, mediante la gravedad del pecado con la persona ofendida nos damos cuenta que nuestras ofensas tienen una malicia infinita, porque Dios es infinito. Ningún mortal puede reparar el daño hecho con sus pecados, como ningún militar o político será capaz de reparar los daños causados por una bomba atómica que hizo explotar. Solamente Cristo pudo reparar nuestras ofensas con su muerte. Este sacramento, además de reconciliarnos con Dios, nos reconcilia con la Iglesia, a la cual hemos ofendido con nuestros pecados por haberla debilitado con nuestra mala conducta. Aquí es donde entendemos que también nuestro pecado tiene una dimensión comunitaria, ¿verdad? La penitencia, por tanto, debería ser en proporción de los pecados cometidos, pero en la práctica no es así, porque los que más han pecado son los que generalmente están menos capacitados para entender y cumplir con una adecuada penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Al manifestar la Iglesia a nuestros pecados y nuestra pena por haberlos cometido y recibir el perdón de Dios, mediante la misma Iglesia nos reconciliamos con ella. Todo pecado es un acto que va en contra del amor de Dios. Por lo tanto, el primero con quien se rompe por el pecado es exactamente con Dios. Nos alejamos de Dios. El sacramento de la penitencia nos permite, en la medida de nuestro arrepentimiento, llenarnos de la misericordia divina, que es el amor de Dios. Pero además de reconciliarnos con Dios, este sacramento nos reconcilia con la Iglesia, a la que hemos herido con nuestros pecados. ¿Cómo se administra el sacramento? Estudiando la historia de la Iglesia se ve cómo la manera de administrar este sacramento ha ido evolucionando. Hoy el ritual de los sacramentos, fruto de la reforma postconciliar, ofrece 3 formas de celebración para la reconciliación. Sacramento, ¿verdad?, administra estos 3 modos. Primer momento, reconciliación de un solo penitente. Después de la acogida del penitente por el sacerdote, el cual actúa en nombre de la Iglesia, se lee un fragmento de la palabra de Dios, ya que por ella el cristiano es iluminado en el conocimiento de sus pecados. Sigue luego la confesión del penitente y el sacerdote impone la satisfacción como ayuda para la vida. Luego el penitente manifiesta su deseo de conversión, por ejemplo diciendo pues el Padre Nuestro, el acto de contrición, y finalmente se proclama alguna plegaria pues de acción de gracias. Este rito supone evidentemente que estas celebraciones se realicen sin prisa y en algún lugar adecuado, dando elemento de relieve.
A veces es un poco complicado porque bueno, son tantísimas personas que bueno, si pudiéramos hacer esto, pero bueno, siempre alguna palabra de aliento, alguna motivación, ¿verdad? Para poder pues vivir en este espíritu, este sacramento. La reconciliación de varios penitentes con confesión y absolución individual. Cuando se reúnen numerosos penitentes a la vez para obtener la reconciliación sacramental, es conveniente que se preparen a la misma con la celebración de la palabra. Pueden también participar en esta celebración fieles que en otro momento se acercaron al sacramento. Es una forma en sí misma más expresiva del sacramento, por ello es conveniente que las diversas comunidades cristianas se reúnan en ciertas ocasiones para celebrar comunitariamente la penitencia, lo que le llamamos el acto penitencial, ¿verdad? Donde pues hacemos un examen claro de conciencia y bueno, pues hay estas confesiones, ¿verdad? Y absoluciones individual donde invitamos a varios sacerdotes pues que nos acompañen, que se pueda administrar el sacramento. En días pasados lo pudimos hacer pues el miércoles de ceniza, ¿verdad? Hubo confesiones aquí en la parroquia, en las capillas, ¿verdad? En Fátima, acá en San Carlos, en el Pocito, de alguna manera, bueno, pues siempre tratar de que estos momentos que nos reunimos como para meditar, como para reflexionar, como para los tiempos fuertes, ¿verdad? Sobre todo en los que se propicia y se invita al sacramento de la reconciliación. Reconciliación con confesión y absolución general. Bueno, de esto ya también el documento que pues sacó el Papa, ¿verdad? Nos recuerda quiénes pueden ganar la indulgencia plenaria, los que están enfermos, los que trabajan en los hospitales, cómo dar esta absolución pues general, ¿verdad? Pero que después de esta situación pues puedan acercarse a reconciliarse. Cuando se reúnen numerosos penitentes a la vez para obtener la reconciliación, es conveniente, ¿verdad?, que de alguna manera la absolución general manifiesten con algún signo su deseo, reciten alguna plegaria o entonen algún canto apropiado. Según la disciplina vigente, quienes hayan recibido esta absolución, si fueron absueltos de pecado grave, deben confesarse individualmente antes de recibir otra absolución general, ¿verdad? O sea, aunque hayamos recibido esta absolución, si en un momento adecuado, pertinente, podemos acercarnos al sacramento para confesarnos individualmente, tenemos que hacerlo. A no ser que una causa justa los excusa y en todo caso deban confesar sus pecados graves ya perdonados por la absolución general antes de un año. Pero todo ello no disminuye el carácter sacramental de la celebración. Les decía, en caso de absolución general de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentar cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír las confesiones de cada penitente, que se hizo por esta situación, ¿verdad? Lo de la pandemia, lo del acto de contrición perfecta, la indulgencia, pues esta hora santa a la que nos convocaron los obispos y que bueno, de alguna manera pues hemos tratado de vivir este sacramento. Es obligatorio recibir el sacramento de la reconciliación por lo menos una vez al año antes de comulgar si tienes pecados graves. Por eso no podemos acercarnos a comulgar si estamos en pecado mortal. ¿Cómo saber que alguien se acerca así? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Cada quien en conciencia pues tendrá que pues tener en conciencia que no puedo acercarme si tengo pecados, ¿verdad? Y en peligro de muerte, ¿verdad? Ahorita hablaremos de esta situación pues en la unción de los enfermos.